por servicios, gracias, ambientales, organizado por el programa Páramos y Bosques de USAID y la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y como les decía, nuestra tercera sesión de una serie de 5. Creo que algunos de ustedes ya han estado en estas otras 2 sesiones. Aquí Luisa nos recuerda el nombre correcto. Seminario de taller pago por servicios ambientales, oportunidades y experiencias. Esperamos que esta sesión en la cual inician experiencias nacionales, estudios de caso, sea para ustedes muy enriquecedor, muy enriquecedoras, así como lo han hecho las otras 2 sesiones que hemos sostenido. Esperamos entonces que disfruten de este espacio, que le saquen el mayor provecho posible y recuerden que además se está transmitiendo a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y nada, pues sin más preámbulos, entonces arranquemos con nuestras ponencias del día de hoy. Adelante. Juancito, vamos a hacer brevemente una presentación de la agenda, ¿te parece? Perfecto, Juan Adolfo. Muy breve, entonces buenas tardes. En esta sesión 3, pues mantenemos este objetivo de a partir de algunas experiencias de pagos por servicios ambientales en Colombia, generar referentes y reflexiones acerca de estos mecanismos. Pues Juan ya nos acaba de dar la bienvenida en la apertura y enseguida vamos a tener la primera ponencia con el colega Andrés Zuluaga, que se llama su ponencia de estudio de caso financiado con recursos privados de ganadería colombiana sostenible. Así se llama el programa. Luego la ponencia 2 estará a cargo de Giovanni Viasus, cuya experiencia, nos va a hablar de la experiencia de PSA de Boyacá con la gobernación de Boyacá. Tenemos, como está ya acostumbrado en estas sesiones, una parte de retroalimentación hasta a partir de las preguntas que ustedes nos van haciendo para los ponentes en el chat. Una pausa muy breve y nos vamos a las salas de trabajo, las 4 salas por comisiones, donde además del trabajo de grupo vamos a tener como los comentarios finales, digamos, de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces le damos la bienvenida a nuestro colega Andrés. Yo quisiera hacer brevemente una presentación. Andrés Felipe Zuluaga es médico veterinario y zootecnista con PhD en estudios ambientales y rurales. Tiene experiencia en investigación y promoción de sistemas agropecuarios sostenibles y en el diseño e implementación de esquemas de incentivos para la conservación y pago por servicios ambientales. Trabajó como investigador en la Fundación CIPAP de Colombia, en Costa Rica y Panamá también. Fue coordinador del área ambiental de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y actualmente trabaja en The Nature Conservancy como director de conservación para el norte de los Andes y sur de Centroamérica. En este momento, pues como decíamos, él hace parte de TNC, de Nature Conservancy, como director de conservación para el norte de los Andes norte de los Andes y sur de Centroamérica. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Andrés Felipe. Bienvenido. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Me ven? Ok, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, también como dice Juan Adolfo, sin más preámbulos, entonces aquí tengo una presentación. Siéntanse en libertad de jalarme las orejas por si me estoy pasando en el tiempo, me faltan 10 minutos, así que adelante. Entonces, bueno, tal como ustedes llaman este espacio de pago por servicios ambientales, oportunidades y experiencias, voy a contar algo alrededor de 2 proyectos específicos. También, tanto Juan Carlos como Ana María quisieran que hiciera algunos énfasis
de algunas herramientas que se utilizaron para la implementación de estos esquemas. Entonces, creo que la sesión de preguntas va a ir después. Entonces, arranquemos con mi presentación. Entonces, permítanme, les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Está por empezar. Sí, señor. ¿No? Listo, Andrés. Ya. Listo, Ya listo. Listo, entonces permítanme, yo minimizo aquí esto. Entonces, bueno, voy a hablar específicamente sobre el diseño y operación de esquemas de pago por servicios ambientales, llamémoslo en paisajes agropecuarios, pero en dos iniciativas de ganadería en dos momentos diferentes. Entonces creo que el primero fue el que nos permitió entender muchas cosas que fueron implementadas a mayor escala, pero creo que en este primer piloto que les voy a hablar ya mismo, nos ayudó a que esas lecciones aprendidas fueran mucho más fácil hacer el escalamiento, sin decir que el escalamiento tuvo también algunos retos importantes. Entonces, el primer caso que les quiero hablar es un proyecto que se implementó en 3 países. En Colombia se implementó por la Fundación CIPAP. Estamos hablando del Valle del Cauca, es una organización que nació en el Valle del Cauca. También en Costa Rica con CATIE y en Nicaragua con MIPLAPAN, que es parte de la UCA, de la Universidad de Centroamérica. Este proyecto se denominaba como Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas y se implementó entre los años 2003 y 2007. Los recursos provenían del GEF, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y digamos, como la agencia implementadora o quien monitoreaba todo el proyecto era el Banco Mundial. Entonces, habían también socios muy importantes, las corporaciones autónomas, la CBC, también la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en fin, digamos, organizaciones muy importantes, y también, como ustedes lo ven ahí, otra organización, Bayuna, la Fundación Calidris, en todo el monitoreo de biodiversidad. Entonces, este proyecto fue un proyecto que quería implementar el pago por servicios ambientales para transformación hacia una ganadería sostenible. Entonces, el proyecto se desarrolló con 110 fincas en la cuenca del río La Vieja, que es el norte del Valle del Cauca y el departamento del Quindío. Este proyecto tenía un componente muy grande, que es a lo que nos convoca esta reunión, asociado a pago por servicios ambientales, asistencia técnica a todos estos productores, y también, como lo ven al lado derecho de sus pantallas, un monitoreo de biodiversidad, un poco para evaluar el impacto de esas prácticas que se estaban implementando, los sistemas agropastoriles o la conservación o restauración de áreas. Entonces, ¿eso qué efecto tenía en biodiversidad? Y bueno, ahí ven unos primeros resultados que identificamos en este proyecto. Vemos que encontramos cerca de 200 especies de aves en estas fincas. No sé, 200 especies de aves es el 25% de la totalidad de las aves que tiene un país como los Estados Unidos, lo cual es impresionante. Es decir, en paisajes productivos se conserva biodiversidad, y era una de las cosas que buscaba el proyecto, como garantizar que cómo estas implementaciones o la conservación de bosques en fincas ganaderas contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Y ven también el caso del monitoreo de hormigas. Bueno, creo que un elemento muy importante, lo que quería resaltar aquí, es cómo el proyecto hizo un ejercicio para monitorear esos impactos en biodiversidad, en cambio climático, en calidad del agua, en esas fincas. Este fue un proyecto que tuvo estas 10 fincas distribuidas en unas fincas que recibían pago por servicios ambientales y asistencia técnica. Había un grupo que recibían solamente el PSA, no se les daba asistencia técnica, y había un grupo control, donde solo se tomaban los datos. No les dábamos asistencia técnica, no les daba ningún incentivo y no les hablábamos nada del proyecto, un poco para evaluar cómo se comportaban
esas fincas también. ¿Cómo hacíamos los pagos? Que creo que fue algo que Juan y Ana María me pidieron el favor que también hiciera énfasis, y es monitoreábamos cada uso del suelo, diferentes usos del suelo, o sea, delimitábamos el lindero de la finca, pero también delimitábamos cada uno de esos usos y los monitoreábamos. Teníamos una línea base y los monitoreábamos año a año. Aquí pueden ver una de esas 110 fincas que monitoreamos, cómo cambiaron durante el desarrollo del proyecto. Entonces, ahí, pues, digamos, a simple vista, se pueden ver cuáles fueron sus cambios. Y a partir de cada uso del suelo, que aquí es importante de una vez irlo enlazando, estaba asociado a cuál era el pago, cuál era el monto total que recibían, que partían de usos de la tierra que no generaban servicios ambientales, en teoría, digamos que había una provisión de servicios ambientales muy pobre, como unas pasturas sin árboles, unas pasturas degradadas y un bosque maduro que puede proveer mucho más beneficios a la sociedad. Entonces, de ahí lo que nosotros hicimos, y vuelvo a hablar de los usos de la tierra, porque para este proyecto que se desarrolló entre el 2003 y 2008, construimos la guía de pago por servicios ambientales, ¿no es cierto? Esa guía, básicamente, lo que hacía era ayudarnos a identificar 28 diferentes usos del suelo. Digamos, el proyecto lo que hizo fue trabajar o monitorear 28 usos del suelo, y dejo el número de 28 porque es una lección aprendida también, que más adelante lo mencionamos, que era como todo el mosaico de diferentes usos que los ganaderos tenían en esa zona donde se desarrolló, o en las zonas donde se desarrolló en Colombia, en Costa Rica y Nicaragua. Este proyecto, creo que ustedes ya lo han hablado en otros espacios, pero el proyecto se enfocó en dos servicios ambientales, carbono y biodiversidad. Nosotros no trabajamos con otros servicios ambientales, entonces de una vez la guía estaba enfocada a cuáles usos de la tierra contribuían más a la captura de carbono y a la conservación de la biodiversidad. En el caso de carbono, en ese momento, en el 2003, lo que hizo el proyecto fue identificar cuál era el precio del carbono, pero lo que hicimos fue, más bien para facilitar el monitoreo de los usos del suelo, nosotros lo que hacíamos era darle un puntaje a cada uso del suelo. Una pastura degradada era 0 en carbono, 0 en biodiversidad. Era como pensando en los objetivos del proyecto. No queremos esos usos del suelo. Y ya lo vamos a ver. Y un bosque tiene el mayor puntaje en carbono y en conservación de la biodiversidad. Y hay toda una matriz que va desde pasturas degradadas hasta bosques o ecosistemas naturales conservados, humedales, páramos. Y en biodiversidad lo que se hizo fue tomar información que había en ese momento, en el 2003, para construir el índice, pero se tuvo en cuenta algo que era un valor muy similar al carbono. Y después, por eso les hablé del monitoreo de biodiversidad, esos índices se fueron ajustando utilizando información de biodiversidad propia del proyecto. Así lucía la guía. Aquí estoy incluyendo el uso 1 y el uso 28, entendiendo que hay todo un abanico de diferentes usos del suelo. Como lo mencionaba ahora, ustedes lo ven aquí abajo, la hojita es carbono y el pajarito es biodiversidad, y el índice compuesto, que era el que nos daba el puntaje. Y en el caso de cultivos de ciclo corto o pasturas degradadas, que era el uso 2, tenía 0 en el índice, o llegábamos al bosque maduro, que tenía 1 en carbono y 1 en biodiversidad, como el que más podía pagar, o habían usos de la tierra intermedios, como lo podemos ver acá, pastura natural con
alta densidad de árboles. Entonces, este manual de usos de la tierra más los índices eran los que nos ayudaban a identificar cuáles eran los impactos que iban teniendo los productores, dependiendo de los cambios que... Pues, usted podría partir de cero en una pastura degradada y durante el desarrollo del proyecto podría tener, durante los 5 años que se desarrolló, pasar una pastura natural con alta densidad de árboles a tener un punto. Y eso fue como la forma como fuimos construyendo ese monitoreo, y ustedes lo veían en la finca, en las 2 fotos que mostramos de las fincas, y es cuáles esos diferentes usos del suelo van contribuyendo. Entonces, ese pago tenía dos grandes grupos. Uno que estaba asociado con la línea base, lo que ya tiene la gente, lo que ya hicieron los ganaderos, que tienen algunas áreas pequeñas, unas cercas vivas o un bosque conservado. Entonces el proyecto lo que hacía era pagar $10 por punto. Entonces ya van viendo cómo vamos hilando el puntaje dependiendo del uso del suelo y el pago que recibía cada ganadero dependiendo la suma de los puntos. Entonces, entre más puntos tenía el productor, más pago recibía. Y lo que nosotros llamábamos el pago por servicios ambientales eran lo incremental, que había de adicionalidad diferente a la línea base. La línea base ya no se volvía a pagar. Esos bosques que tenían una calificación de 2 eran por hectárea, entonces si tenía 10 hectáreas de bosque, de bosque maduro, tenía 20 puntos y recibía $10 por punto. O sea, ese productor solo por esas 10 hectáreas del bosque estaba recibiendo alrededor de $200 en su momento. Pero esos puntos que recibió por el bosque ya eran el punto de partida. Ya lo que seguía recibiendo el productor era lo que hiciera nuevo. Los árboles que sembrara, las nuevas áreas para conservación, las nuevas áreas restauradas. Pero por las áreas que se pagó en la línea base ya no se pagaba más. Y los productores que tenían pago por servicios ambientales, por los nuevos cambios que hicieron, recuerden que habían 50 productores que recibían además asistencia técnica y otros 30 que solo recibían pago por servicios ambientales, no recibían asistencia técnica. Entonces, dividimos esos en 2 grupos, uno que recibía $75 por punto durante 4 años, u otro grupo que recibía $110 por punto durante 2 años. ¿Qué era lo que buscábamos en eso? Era el año 2003, o sea, hace 18 años. Y en ese momento queríamos evaluar cómo se comportaban los cambios en el uso del suelo en productores que recibieran pago solo por 2 años o productores que recibieran pago por 4 años. Entonces, ¿qué usos de la tierra? Aquí un poco la lógica de qué se implementaron, cuáles fueron usos de la tierra que implementaron muchos los productores. Las cercas vivas fue algo digamos, que era relativamente sencillo y no implicaba inversiones importantes para el productor. Entonces creo que las cercas vivas fue quizás lo que más se implementó. Ustedes pueden ver ahí, como les decía, el proyecto fue entre el 2003 e inicios del 2008 y los monitoreos se hicieron, estos 5 monitoreos. Ustedes pueden ver que durante el desarrollo del proyecto se lograron establecer alrededor de 350 kilómetros de cercas vivas en ese grupo de productores, o sea, en un grupo relativamente pequeño. Y que con seguridad ustedes tienen esa inquietud y es, ok, los esquemas de pago por servicios ambientales, los productores aprovechan esos recursos, los toman y cuando se vale el incentivo, tumban lo que hicieron. En este proyecto no ocurrió eso. 4 años después hicimos una evaluación de esos cambios en el uso del suelo sin proyecto. No había ni incentivo, ni proyecto, ni nadie. Lo que hicimos fue visitar esos predios 4 años después y lo que nos llamó la atención es que se mantuvieron esos cambios, no se echaron para atrás.
no siguió el ritmo de implementación con proyecto, con asistencia técnica y todo, pero los productores mantuvieron esos cambios, que es muy importante, e incrementaron algo. En el caso de árboles dispersos en potreros, pues hay una gran diversidad de arreglos con guamos, con nogales, con cachimbos, en fin, con una gran diversidad de arreglos. Y también, y también en el caso de lo que vimos en áreas restauradas, esta es una quebrada de una finca en el departamento del Valle, justamente en Alcalá, y vemos cómo los bosques ribereños se mantuvieron y los productores siguieron implementando algunas áreas, estos productores que hacían parte del proyecto, algunas áreas aún 4 años después sin existir proyecto. Entonces, creo que en este caso nos permitió como identificar que si el productor tiene acompañamiento y los incentivos, esa mezcla puede garantizar que esos cambios se den a largo plazo. Entonces, aquí hay como una matriz de diferentes usos del suelo. Acabo de mostrarles el caso de los corredores ribereños, pero también una cosa muy importante es que los bosques que estaban en el 2003 eran los mismos bosques que estaban en el 2011. O sea, los productores o este proyecto fue efectivo en garantizar que durante el proyecto y 4 años después del proyecto se mantuvieran esas áreas en bosque. Obviamente no incrementan de una forma importante porque ustedes lo saben, digamos, un bosque maduro no lo tengo en un periodo de un proyecto. Digamos que es un proceso mucho más complejo y que toma mucho más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar este proyecto, en resumen, el proyecto pagó a pesos o a dólares del año 2008. El proyecto pagó alrededor de 340 millones de pesos, perdón, a esos 80 ganaderos que recibían pago por servicios ambientales. Recuerden que de esos 80 habían 50 que recibían además asistencia técnica y otros 30 que solo recibían el incentivo. Entonces, ahí vemos que aproximadamente fue como la plata que recibieron estos productos. Voy a pasar rápido con unos aprendizajes y es, que también fue algo que me pidieron que hiciera énfasis, es, uno, los productores respondieron a los pagos. Yo no estoy viendo el chat, si necesitan que aclare algo, por favor abran el micrófono y me lo dicen. Quienes recibieron... Tranquilo, Andrés. En la siguiente sesión te vamos a contar las preguntas cuando llegue la... Bien. Perfecto. Entonces, quienes recibieron PSA cambiaron el 44% del área de su finca. Quienes no recibieron PSA, solo asistencia técnica, cambiaron el 13% de sus fincas. O sea, hicieron un cambio, pero definitivamente el PSA garantizó que los cambios fueran mayores. Los grandes ganaderos, los que tienen más área, recibieron más monto, pero los pequeños recibieron más pago por hectárea. ¿Qué quiere decir? Que los pequeños fueron más intensivos, un área más pequeña en los cambios. Si bien los grandes tienen más área, cambiaron más, pero por hectárea los pequeños hicieron muchos más cambios. Ciertos sistemas silvopastoriles que fue un aprendizaje que de hecho fue útil para todas las discusiones después, años después que tuvimos, 10 años después con el DNP para la construcción del COMPES de PSA y después con el Ministerio de Ambiente, el trabajo que hicimos para el diseño de la política de PSA. Y es ciertos usos de la tierra. El proyecto pagaba indistintamente a usos para la conservación o a usos para la producción. Entonces, un aprendizaje importante aquí fue que, oiga, los silvopastoriles son rentables por sí solos. Acompañemos a los productores que hagan el cambio y quizás los silvopastoriles tengan un incentivo más chiquito. Concentremos la mayor parte de los incentivos a usos de la tierra que no tienen un retorno económico para el productor.
que son los bosques u otros ecosistemas naturales. Entonces, esto es importante, digamos, para lo que ocurrió después. Esto fue un aprendizaje en ese periodo de tiempo. Hay muchas barreras de entrada para el financiamiento de pequeños y medianos. No tienen plata, los bancos no les prestan plata. Y el proyecto lo que hicimos fue trabajar más adelante con los aprendizajes y después, ya lo van a ver, con Finagro, con el Ministerio de Agricultura y con Fedegan, que fue una transición después. Fedegan no hacía parte de esta iniciativa. Logramos formular como parte de los impactos, con seguridad algunos de ustedes van a decir qué cosas sirvieron para escalarlo, qué cosas sirvieron para la sostenibilidad del esquema. Entonces, bueno, ya he hablado de un par, de la política de PSA, que se está implementando ya en todo el país, el COMPES de PSA, y aquí el incentivo a la capitalización rural, el ICR, para silvopastoriles que asuman un crédito. Este incentivo logra hacer un redescuento del 40% de ese valor total del crédito. Entonces, otros, bueno, creo que aquí lo acabo de hablar, de ciertos usos del suelo son muy importantes para la biodiversidad, pero aumentar un poco su área. El pago por la línea base fue muy importante, aunque era pequeño, incrementa la confianza y empieza a facilitar el diálogo con los productores, como que eso es un proyecto serio. Creo que esto es de verdad un aprendizaje. También teníamos 28 usos del suelo. El proyecto aprendió que no se necesitan 28 usos del suelo, entre menos usos del suelo, mejor, porque entre más tengas, es más costoso monitorearlo. Y en términos de los cambios en el uso del suelo, hablábamos de cercas vivas, árboles dispersos en potrero. La regeneración natural fue una súper estrategia para garantizar que los productores se establecieran silvopastoriles. Mucho más porque en algunos casos son productores pequeños o pobres que no tienen una capacidad de inversión, entonces es trabajar con ellos en eso. No hay que sembrarlos, es mantener los árboles que crecen de forma natural en esos potreros, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que aprendimos en este esquema, que creo que aplica para todo, y es importante involucrar administradores, trabajadores de fincas, no solo hablar con el propietario. Creo que las familias, los niños, quienes viven en la finca, son fundamentales para ese cambio. Listo. Entonces, esta era la primera parte, es qué hicimos entre el 2003 y el 2008, con CATIE, Nitlapán, de Nicaragua, y CIPAF en Colombia, más las corporaciones autónomas. Bueno. ¿Y qué hicimos después? Pues este primer proyecto, todos estos aprendizajes que les mencioné, también nos ayudaron a buscar estrategias de cómo lo escalamos. Y quizás un elemento fundamental era cuáles son nuestros socios. Entonces, en ese momento, yo tuve la fortuna de trabajar en esa primera fase todo el tiempo con CIPAF. Después pasamos a la creación de Ganadería Colombiana Sostenible, que empezó en el año 2011 y fue hasta el año 2020. Fueron un poco menos de 10 años de implementación. Este proyecto buscó alianzas clave, o sea, el Banco Mundial seguía siendo un socio, digamos, quien jugó un rol muy importante en volver a traer el CHEF, que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Después llegó un financiador muy importante en el año 2013, 2014, que fue el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido. Pero llegaron socios tan importantes como la Federación de Ganaderos, TNC, para la institución que trabajo ahora. Pues también tuve la fortuna de trabajar esos 6 años de implementación del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible con Fedegan, y Fondo Acción como otro socio importante con la Fundación CIPAF en esta otra iniciativa de escalamiento. Trabajando obviamente de la mano con los ministerios de Agricultura y Ambiente. Me quedan como 10 minuticos, ¿no es cierto? O 5. Tiene 5 minuticos. Listo. Entonces voy a pasar rápido. Y este proyecto, en resumen, fortaleció algunos elementos
más asociados a reducción de la pobreza, a producción de material vegetal, fortaleció biodiversidad, pero mantuvo esa lógica de cómo escalamos pago por servicios ambientales y asistencia técnica. 4.100 predios recibieron asistencia técnica y 1.500 predios recibieron pago por servicios ambientales. De esos 4.100, 1.500, además de asistencia técnica, recibían pago por servicios ambientales. Pero también el proyecto sensibilizó días de campo, capacitaciones a más de 25.000 personas en 12 departamentos donde se desarrolló. Se desarrolló en estas 5 regiones que eran que hacían parte de 12 departamentos: Valle del Río Cesar, Cesar Guajira; Bajo Magdalena era el sur del Atlántico y norte de Bolívar; Boyacá, Santander, en el corredor de Roble Andino; la corregión cafetera, Caldas, Quindío, Risaralda, centro del Valle y Tolima; y Piedemonte Orinocense en el departamento del Meta. El proyecto lo que hizo fue, ustedes les acabo de mencionar, teníamos 4.100 productores que recibían asistencia técnica, y esos productores estaban dispersos en toda esta zona, desde acá a todas estas zonas. Pero el PSA, un poco como teníamos tanta gente, se focalizó en una zona de amortiguamiento al lado y lado de las fuentes de agua, que era a través de estos corredores que se construyeron en las 5 regiones, y quienes recibían PSA eran quienes entraban o en la zona núcleo o en la zona de amortiguamiento. Si mi predio estaba acá, por fuera del diseño, recibía asistencia técnica. Entonces así fue que lo implementamos. Este proyecto, como les decía, cerca de 1.500 productores recibieron PSA. El pago en dólares fue $2 millones. A precios de hoy serían alrededor de 7.000 millones de pesos que este proyecto invirtió ofreciendo estos incentivos a los productores, y en promedio los productores recibieron alrededor de $1.400 dólares. Y sigamos. Y ya para terminar, el proyecto, era, como les mencionaba, era PSAs que se enfocaban más en biodiversidad y carbono. Pero durante el desarrollo del proyecto nos identificamos también que, como habían barreras para inversión en cambios en el uso del suelo, y los productores, eso digamos es otra discusión, en Colombia tienen una barrera muy grande a la entrada para acceder a crédito. Entonces lo que hizo el proyecto fue, como a mitad más o menos de este proyecto, digamos 2014, 2015, empezamos a implementar un esquema que al productor se le daba el pago anual, pero cuando implementaban algunos sistemas que requerían más inversión, los intensivos, el proyecto les daba semillas, el proyecto les daba algunos incentivos para preparación de tierras, el proyecto ofrecía, no regalábamos los árboles, el productor pagaba una parte muy pequeña del árbol, pero lo pagaba. Y de igual forma, digamos que eso nos permitió como que también es un aprendizaje, y es en algunos esquemas de PSA, los incentivos en especie son una buena oportunidad para que se escalen la implementación. Obviamente tiene unos retos en términos de logísticos. Para nosotros tuvimos muchas dificultades para entregar todos insumos en 12 departamentos a un número importante de productores. Y lo otro que hicimos fue, los donantes del proyecto para el PSA fueron principalmente el Reino Unido, el JEF, y recursos también de contrapartida de el Fondo para la Acción Ambiental, el Fondo Acción, y recursos en más de asistencia técnica venían más de FEDEGAN, CIPAF, como contrapartida de la asistencia técnica. Sin embargo, por el tipo de recursos que teníamos, no trabajamos desde el inicio en PSAs hídricos. Sin embargo, lo que hicimos fue, en las zonas donde estábamos, habían 83 cuencas
donde estaban situados los productores, y en esas cuencas hicimos un análisis del potencial de desarrollar esquemas de pagos por servicios ambientales hídricos. Ustedes quizás en el caso de TNC conocen la figura de los fondos de agua. Era algo similar, pero en el marco de este proyecto. Entonces lo que hicimos fue ver, de ahí salir una primera selección de 10 cuencas donde había potencial desde el Caribe hasta la zona cafetera, y después hicimos un análisis institucional para identificar dónde habían más potencial. De ahí salió algo que no les voy a hablar, simplemente mencionarlo, todo el apoyo o el acompañamiento a Vivo Cuenca, que antes partía de algo que se llamaba Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, en el departamento de Caldas, y cómo nos aliamos con ellos por la fortaleza de cómo están organizados en esa cuenca. Creo que los arreglos institucionales son muy importantes para esto. Y también este fue uno de los esquemas de cómo escalar esto que estaba con recursos de unos donantes, empezaba a verse implementado con un mecanismo de mercado que iba a seguir hacia adelante. Los últimos mensajes. 1. En el proyecto nosotros pasamos de 28 usos a 9, como lo ven acá, en el segundo proyecto. Sin embargo, como lo ven al lado derecho, después terminamos desglosando otra vez el 1 en bosque de tal forma, bosque, y después terminamos monitoreando casi que igual o más. Siempre tenemos la tentación de ser perfectos, pero en los esquemas de PSA, en el monitoreo de este tipo de esquemas, lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque después eleva los costos de transacción. Otra de las cosas que ocurrió, ustedes pueden ver un caso en el Valle del Río Cesar. Eso es un territorio gigantesco, el sur de La Guajira y el centro y sur del Cesar. Todos los que ven esos triangulitos amarillitos son fincas que atendían el proyecto. Entonces, esa dispersión en un territorio tan grande, en 12 departamentos, nos elevó mucho los costos de transacción, el número de técnicos que podían atender esos predios. Lo otro es ese monitoreo finca a finca tan detallado de cada parcela, también tiene costos de transacción muy altos. Entonces, dejo aquí, porque creo que me consumí todo el tiempo, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, Andrés, te vamos a dar unos minuticos más si tienes algo para No, creo que terminé. redondear, porque tenemos, ok, muy bien. Entonces, este muchacho es muy juicioso, este profesor Andrés Felipe. Estamos pendientes del ingreso de nuestro segundo ponente. Muchas gracias, Andrés Felipe, por compartir esa experiencia que es realmente, pues, pionera, diría yo, en este tipo de ejercicios, y ha servido de aprendizaje para ti, pero para muchas de las cosas que están sucediendo ahorita. Bueno, Andrés Felipe, tan pronto termine la segunda ponencia, hay como una especie de pequeño conversatorio en donde los primeros 15 minutos el colega Raúl, el profesor Raúl de la universidad, va a ser como el anfitrión está recogiendo las preguntas para compartírtelas a ti. Igual tú puedes ver las preguntas desde ya en el archivo respectivo del cual tienes link. Y acto seguido, con el segundo ponente, otros 15 minutos para también retomar las preguntas que le corresponden a él, ¿vale? Entonces, desde ya puedes ir mirando las preguntas, y yo me permito entonces introducir a nuestro segundo ponente invitado. Él se llama Giovanni Biasus. En este momento es estudiante de maestría en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en gestión ambiental de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, de la UPTC de Tunja. Tiene formación de base como ingeniero agrónomo de la misma Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene experiencia como coordinadora en el tema de pagos por servicios ambientales en la Gobernación de Boyacá.
y actualmente es el director de gestión del recurso hídrico y saneamiento básico de la Gobernación de Boyacá. Entonces, yo creo que si tenemos al colega ya en la sala, parece que sí. Bueno, entonces parece que él está teniendo algún pequeño retraso con su ingreso a la sala, pero en breves instantes lo vamos a tener aquí con nosotros para que comparta su exposición. No sé si alguno de nuestros colegas del equipo quiere hacer algún comentario mientras tanto. Juan Carlos, Ana María. Pues, como ven, este es un caso que ha generado muchas preguntas. No había visto yo una cosecha de preguntas o una cantidad de preguntas tal en los diferentes momentos que hemos tenido. Esto muestra que hay mucho interés por aprender de este tipo de proyectos que ya han tenido o tienen lecciones aprendidas muy grandes con un sector que definitivamente tiene un potencial enorme de aportar a la conservación, en este caso, como lo mostró Andrés en estos dos proyectos, de la biodiversidad, pero además de la provisión y la regulación del servicio hídrico. Creo que la ganadería, si bien ha hecho unas cosas muy mal hechas, ha cometido unos pecados muy grandes, pues tiene un potencial también muy grande de aportar a la solución. Es así como una federación que había estado un poco marginada de este tipo de temas ambientales, pues tomó la decisión de liderar, de tomar las banderas y pues lo ha podido hacer, creo que muy bien. Haber atendido 4.100 productores, convocar a través de 3 o 4 convocatorias públicas, seleccionar los productores, que por allí había una pregunta, no me quiero adelantar, pero al menos en el de ganadería colombiana, más de tal vez 6.000 o 7.000, 8.000 personas se inscribieron y pasaron los filtros, 4.100, los filtros estipulados, y a su vez empezar la atención, conformar una serie de equipos, pues implicó unos retos muy grandes en este asunto. Solo tal vez, Andrés, ahora en parte de las respuestas, creo que el mecanismo de cómo promocionar cambios rápidos en los usos del suelo vale la pena mencionarlo, porque pues eso es clave para que la gente, al menos como se trabajaron estos esquemas, es muy importante cómo generar esos cambios muy rápido en los primeros años de atención y de operación del proyecto para que los productores pues puedan tener tal vez una rata de pagos un poco mayor. Juancito, aquí los colegas nos proponen un pequeño cambio en la medida en que todavía esperamos a nuestro segundo ponente para ver si el profe Raúl, que es la persona del grupo que va un poco a caminar el diálogo sobre las preguntas, podía adelantar por lo menos con algunas preguntas esa retroalimentación con Andrés Felipe. ¿Qué te parece? ¿Lo podemos hacer así, Andrés De Felipe? una. Si quieren, yo puedo ir Bueno, mirando entonces te pregunta por pedimos que pregunta. ¿puedes abrir tu cámara o no? Entonces le damos la entrada al profesor Raúl Molina. Bienvenido. Adelante con las ¿Respondo las preguntas. preguntas o esperamos? Muchas gracias, Juan Adolfo. Andrés Felipe, muchas gracias por la presentación. Pues la idea es que pues vamos hablando, yo voy leyendo las preguntas y usted nos Ok, va perfecto. Listo. contestando. Sí, vamos Adelante. por un par de preguntas como para que usted pueda retenerlas mejor y vamos dándole respuesta a los participantes del evento. Como dijo Juan Carlos, hay muchas preguntas aquí, entonces es un tema muy interesante. Entonces, dentro de estas preguntas hay una que le llama mucho la atención a las personas. ¿Qué caracteriza un punto? Esos puntos que se estaba hablando de que se le pagaba a los ganaderos por punto. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué caracteriza a uno de esos puntos para el pago? Listo. Muy bien. Eh, El punto
si quiere, trato de responder rápido para Listo, vale. responderles a todos. Me parece Vale. importante. Lo primero, el punto está asociado a, uno, a cuál es su aporte en biodiversidad y carbono, dependiendo del uso del suelo al que nos estemos refiriendo. De ahí surgen los puntos. El punto era una forma para poder monitorear mucho más fácil y que el productor entendiera más fácil cómo era ese cálculo. Ok, vale, André Felipe. Aquí hay dos preguntas que están asociadas, las voy a leer. Dice, ¿qué diferencia encontraron entre los predios que se implementaron el PSA y los que tenían adicional al PSA asistencia técnica? Y la segunda pregunta que también está relacionada con este tema es, ¿cuál fue el método aplicado en el primer proyecto para seleccionar los participantes en las tres categorías? Incentivo y asistencia técnica, solo incentivo y sin ninguna de las anteriores. Ok, muy buen punto. La primera es, no puse más diapositivas para no cargarlo tanto, pero los productores que más cambios hicieron fueron los que tenían la mezcla entre PSA y asistencia técnica. Yo había mencionado en la presentación que las fincas que recibían PSA cambiaron el 44% de sus fincas, y las fincas que no lo recibían, o sea, solo los que recibían asistencia técnica, cambiaron el 13% de su finca. Esa es como la primera. La segunda es el proyecto, lo que hizo en ese momento, en el año 2003, fue abrir convocatorias entre asociaciones de ganaderos, convocatorias en los municipios donde se iba a implementar, y después hicimos algo muy sencillo que fue hacer casi que unas balotas. Reunimos a todos los productores que habían sido seleccionados en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en la CRQ, y cada productor sacaba su balota. En ese momento fue como una rifa, básicamente. En el segundo proyecto sí fue más, se diseñaron los corredores de conectividad y donde estuviera el productor dependía del incentivo que recibía. Muy bien, André Felipe. Aquí hay otro par de preguntas que están muy relacionadas. Una dice, ¿qué criterio cómo se monitorearon los cambios en los usos del suelo? Y la otra que está asociada es, ¿qué tipo de indicador utilizaron para monitorear la calidad del suelo? Bueno, con respecto al primero, el proyecto lo que hizo fue, la primera estaba, bueno, la segunda de calidad del suelo y la primera de, perdón. La primera es, ¿cómo se monitorearon los cambios en los usos del suelo? ¿Cómo se monitorearon los cambios? El proyecto lo que hizo, como era un área tan pequeña, en ese momento se adquirieron imágenes satelitales y teníamos imágenes satelitales de la gran mayoría de los predios. En algunas zonas no, y lo que tuvimos que hacer fue hacer un levantamiento de cada uso del suelo, pues utilizando los GPS y todo esto. Y lo que hacíamos era, como lo mostraba en la imagen, delimitábamos el lindero primero de la finca y después los diferentes usos del suelo internamente para calcular con un sistema de información geográfico, pues cuál era el área de cada uso del suelo y de cada parcela. Y se monitoreaban anualmente. Anualmente hasta el 2008, hasta el final del proyecto, pero también hicimos una evaluación ex post. Por ahí veo a Catalina Zapata, que también con América hicieron parte de ese ejercicio de la evaluación ex post por allá en el 2011. Ok, muchas gracias, Andrés Felipe. Pregunta, ¿las actividades de reforestación eran financiadas con los pagos del incentivo? Buena pregunta. Y ustedes lo han visto en las otras sesiones. Cuando hablamos teóricamente de un PSA, el PSA no es un subsidio, no es un pago por adelantado. El PSA es un incentivo que se le da una vez se hace un cambio en el suelo. Entonces, el esquema consistía en que dábamos los recursos en efectivo cuando veíamos que el cambio ya se había hecho. Sin embargo, como lo mencionaba en el segundo proyecto, lo que hicimos fue ofrecer
recursos para hacer algunos cambios. No necesariamente, bueno, digamos que habían árboles que la gente trataba de restaurar algunas áreas, pero si alguien quería hacer, no sé, una plantación forestal, el proyecto no daba los recursos. El proyecto solo daba incentivos para algunos usos del suelo en sistemas silvopastoriles o en áreas que se fueran a restaurar. Pero eso fue básicamente lo que hicimos. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Qué criterios utilizaron para definir esas zonas donde se implementó el proyecto? Bueno, el primer proyecto, digamos que lo que se hizo fue identificar una cuenca digamos, que pudiera compartir este ejercicio desde una prioridad ambiental, como lo que estaban haciendo en ese momento las corporaciones autónomas con los POMCAS, y tuvo una influencia muy grande el diseño del POMCA, por ejemplo, del río La Vieja, en ese momento, que tenía 2 departamentos. Entonces creo que esa fue como en el primer proyecto, pero como el segundo era un proyecto que se estaba pensando de un alcance más nacional, entonces lo que se hizo fue salirnos de el piloto en una sola cuenca en la zona cafetera, donde ya hay cultura de siembra, el proyecto lo que hizo fue escalar a crear algo que llamamos núcleos dinamizadores, que pudiéramos tener representatividad de la zona andina, del Caribe, del bosque seco, de ecosistemas altoandinos, del piedemonte orinocense. Entonces, lo que hizo el proyecto fue priorizar unas zonas, inclusive habían otras de importancia ganadera como Antioquia, Córdoba, Sucre, que entraron en un primer ejercicio, pero digamos que no es del caso hoy, pero esas finalmente salieron y quedaron las 5 y los 12 departamentos que hablamos. Por aquí hay otra pregunta muy asociada con el tema de las zonas de donde se implementa un PSA. Dice, ¿cómo asociar proyectos de PSA en áreas de ganadería extensiva y conflicto natural con el uso del suelo? Por ejemplo, las sabanas inundables en el Arauca. Bueno, gracias. Creo que es la pregunta de Carlos, de mi amigo Carlos Álate. Qué bueno tenerlo por aquí. Bien, es una excelente pregunta y creo que una de lo que ustedes están viendo hoy con la UPRA es delimitar muy claramente en dónde debe haber y dónde no debe haber ganadería. Y creo que este es un ejercicio muy importante para todos los proyectos que estén asociados con el sector agropecuario y es identificar el país que ha definido como zonas aptas para la ganadería y qué zonas deberían dedicarse para la conservación o liberarlas para otros usos. Una de las cosas que hizo este proyecto era implementar unas salvaguardas ambientales y sociales. Las salvaguardas ambientales era, uno, no estar cerca a áreas protegidas. Dos, no estar cerca a áreas activas de deforestación. Después, como lo mostré en el mapa, habían como 2 punticos que de hecho el mismo Ministerio de Ambiente nos pidió que fuéramos a hacer un piloto pequeño en un área de deforestación activa en el sur de La Guajira y en el sur del Meta, pero el proyecto implementó esas salvaguardas ambientales y una de las cosas que también creo que Carlos lo menciona muy bien es en todo este tipo de proyectos tenemos que tener en cuenta si bien queremos establecer o transformar una ganadería y hacer cambios sostenibles, como sector el sector debe entender que hay sitios donde no debería haber ganadería, en sabanas inundables, en páramos, en ecosistemas naturales, la deforestación, en fin. Entonces digamos que una de las cosas que tenemos que como esquemas, como sector tanto ambiental como sector agropecuario hay ciertos sitios donde no deberíamos producir. Y necesitamos hacer una transición para que estos cambios se den en el mediano y largo plazo. Vale, André, muchas gracias.
Aquí dos preguntas que creo que pueden estar relacionadas. ¿Se firmó algún acuerdo de conservación con los ganaderos? La primera, y la segunda, ¿qué piensa de esos PCA que se pagan en efectivo? Bueno, los acuerdos sí. Todos los productores firmaban algo que se llamaba un contrato de PSA. Y más allá del contrato, decir no deforesto, si no se puede cazar, si lo hago salgo, no puedo quemar. Más allá de eso, estaba atado a una planificación de cada predio y había un plan de implementación de garantizar que las áreas conservadas se mantuvieran y como lo vimos al final del proyecto, de ambos proyectos, porque en el de Ganadería Colombiana Sostenible también monitoreamos los 4.100 si habían deforestado o no, no hubo deforestación. Entonces esos acuerdos de conservación se mantuvieron, pero ese acuerdo de conservación tenía, como les decía, anexo una planificación predial donde también habían acuerdos de restauración y acuerdos para producción sostenible, implementar los sistemas agropastoriles, algunos productores implementar algunos sistemas agroforestales. Ese es uno. Y la otra pregunta se me fue. ¿Qué piensa de los PSA en efectivo? Bueno, creo que hay, si es un PSA puro, es un pago por algo que ya se hizo, que ya el productor hizo el cambio, que era lo que hablábamos ahora. Hay un riesgo muy alto de entregar plata ex ante, entregar plata que supuestamente se va a invertir en hacer un cambio en el uso del suelo y pueda que no pase. Entonces yo creo que en el caso nuestro no tuvimos ningún problema por la forma como estaba estructurada. O sea, no dimos plata ex ante. Y cuando dimos ex ante, dimos insumos. Le dimos la semilla, le dimos árboles, no dimos plata ex ante. Vale, André, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas. ¿Cuáles fueron los mayores cuellos de botella para echar a andar estos PSA en el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible? Y quieren saber cuánto tiempo duró la formulación del proyecto, la búsqueda de financiación y la ejecución del mismo. Bueno, la primera no la entendí muy bien. ¿Cuáles fueron los mayores cuellos de botella para echar a andar los PSA en el proyecto Para de Ganadería Colombiana implementarlos. Sostenible? Okay. Sí. Entonces, a ver, muchos cuellos de botella. El monitoreo es un gran cuello de botella. Entrenar los técnicos para hacer el monitoreo también. El tiempo que toma entre el monitorear y hacer los pagos. El escalamiento no fue fácil, es bien difícil. Cuento, los incentivos en especie fueron perfectos, pero adquirir todos esos insumos, entregarlos, fue tremendo el cuello de botella. Entonces creo que casi que todo el monitoreo y seguimiento en detalle, porque fuimos muy detallistas, fue bien difícil seguirlo. La financiación, creo que aquí hubo un actor fundamental que fue el Banco Mundial. Creo que fue el principal socio del proyecto desde cuando se formuló el primero en la década a finales de la década de los 90, que se empezó a implementar en el 2003. Y el nuevo proyecto que ustedes vieron entre el 2010 y el 2011 y 2020, este proyecto tomó un par de años de formulación con los recursos del JEF, 2-3 años, y cuando se empezó a implementar, 2 años después llegó los recursos de los ingleses. ¿Cómo lo hicimos? No sé, el primero ya había una relación obviamente con el Banco Mundial, en el segundo creo que trabajar con la Federación de Ganaderos, con FEDEGAN, fue súper importante por la escala a la cual ellos llegan, porque ellos llegan a todos los ganaderos y ayudó en el escalamiento. Y también ellos, FEDEGAN puso recursos del Fondo Nacional del Ganado, de los fondos parafiscales que se utilizan mayoritariamente para vacunación contra fiebre aftosa, destinaron unos recursos que fueron
alrededor de 5 millones de dólares del Fondo Nacional del Ganado, que es plata de los ganaderos, para hacer esas inversiones. Entonces, bueno, y los ingleses fue básicamente como mostrarles el proyecto, llevarlos a campo y bueno, así, como a grosso modo, cómo logramos la financiación de ambos proyectos. Vale, André Felipe. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay otras preguntas, pero pues por cuestiones de tiempo, para cumplir con el cronograma, pues de que ya está nuestro segundo ponente, nosotros pues les podemos decir a los asistentes que las preguntas quedamos con ellas y pues se las pasamos a André Felipe para que se las esté contestando, o las podemos enviar por correo. Puedo Para ir que, contestando en el chat. sí, exactamente, aquí por el chat. Para que sigamos con la segunda ponencia. Entonces, André Felipe, muchísimas gracias, muy interesante el tema que nos trajo y pues nos dimos cuenta con la cantidad de preguntas que surgieron. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Muy formales, muy queridos. Muchas gracias, Andrés. Yo me permito entonces dar la palabra a Giovanni Viasus. Ya le habíamos hecho la presentación, así que bienvenido. Adelante. Puedes abrir Sí, tu muy cámara, buenas tardes, Giovanni. ¿me escuchan? Muy Muy buenas bien. tardes para todos. Perfecto. Bueno, muchísimas Bienvenido. gracias por la invitación, muy amables. Voy a permitir compartir con mi pantalla para ir ganando tiempo. ¿Me confirman, porfa, si la están viendo? Ya tenemos tu pantalla. Falta Perfecto. ponerla en modo presentación. Ok. Perfecto. ¿Ya, cierto? Perfecto. Adelante. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer saludarlos a todos los panelistas presentes, a los asistentes, invitados y bueno, digamos que a la organización en general. Es un placer para la Gobernación de Boyacá y pues para mí poder acompañarlos y compartirles esto que, pues escuchando un poco de la intervención anterior, pues nosotros es un ejercicio que viene hasta ahora naciendo, estructurándose, avanzando un poco y pues es parte de lo que les quiero compartir el día de hoy. El programa o ese pago por servicios ambientales, como lo define la norma en Boyacá y principalmente en el páramo de Rabanal, se dio bajo un concepto de incentivo a la conservación y se llamó Programa Salva Páramos de Rabanal. Este arrancó no muy fácil, les cuento rápidamente. Este ejercicio fue pensado bastante tiempo atrás, estamos hablando del año 2016, 2017, tuvimos reuniones con la Gobernación de Cundinamarca, con la CARDEL, la Orinoquía, Corantioquia, bueno, en fin, buscando elementos, hubo unos insumos y finalmente para el año 2019 se logró firmar un convenio para una primera fase que era la fase de identificación y caracterización de esa zona o de esa área de importancia estratégica, y este es el convenio 2077 que fue entre el departamento y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, universidad pública acá, frente a la conservación y protección del recurso hídrico, principalmente un servicio de regulación en este caso y un servicio de aprovisionamiento de agua potable. Se sustenta el incentivo en la normativa que creo que ustedes ya han tocado, artículo 111, decreto 953, el COMPES, asociado al recurso hídrico. La ruta metodológica. Acá ustedes ven una primera radiografía de la ruta metodológica de cómo fue esa primera fase que se desarrolló con la Universidad Pedagógica y Tecnológica, una divulgación, una focalización de las áreas de importancia, una convocatoria de la postulación de predios potenciales, la selección potencial de esos predios con una verificación técnica y jurídica, la socialización con los participantes aceptados, luego una validación en campo de los predios, con el instrumento del plan de ordenamiento predial participativo, la concertación de ese incentivo, la capacitación, la formalización de esos acuerdos y finalmente el establecimiento de indicadores para monitoreo y seguimiento.
El desarrollo de esas fases. Entonces vamos a arrancar con la primera. Es una fase supremamente importante. Y para haber logrado llegar hasta acá, previo, tuvimos casi alrededor de unas 12, 13 reuniones con 3 municipios principalmente, que fue Venta Quemada, Ráquira y Samacay. No se imaginan lo complicado y es, digamos que, romper el primer escenario de desconfianza que existe hoy con la institucionalidad y los actores locales. Entonces fue identificar a esos actores institucionales, líderes, juntas de acción comunal, de acueductos rurales y bueno, estrategia de comunicación para el acercamiento con la comunidad y las mesas de diálogo frente a de qué se trata esto de pago por servicios ambientales. Voy a compartirles la cuña muy rápida, la cuña radial. ¿Me confirma si se escucha? Se escucha bien. ¿A la cuña? Sí, la No. cuña. No se Todavía no. escucha. Tienes que habilitar cuando, antes de compartir, en la pantalla, en la parte de abajo hay unas casillitas. Ay, no me digas. Las A ver, ¿dónde? casillitas que tienes que habilitar el sonido, ¿vale? Hay unas casillitas. ¿En dónde estará esa En casilla? en la parte inferior hay unas Sí. casillitas. Antes de compartir en la pantalla te da la opción para que te escuche el Me sonido. dice silenciar preguntas, nueva función No, chat, pausa, cuando tú detener. abres para... Ah, ok, cuando voy a compartir. Correcto, cuando vas a compartir te sale como una ventana y en la parte inferior hay unas ventanitas como uno que hay que hacerle el chulito. Unas pequeñitas, casi no se ven, para que se habilite el sonido de tu archivo. ¿Qué será? No las veo. Compartir pantalla. O ven a ver si le doy acá en ventana. Dice, Presentación, cuando tú haces compartir. compartir pantalla, en la parte inferior encuentras compartir sonido, la parte inferior izquierda, una casilla. Derecha, izquierda. No la veo, no la veo, no la veo. Pero es ¿Se antes de escucha? antes de que comparta la pantalla, apenas le das al botón verde, Sí. antes de poner él te deja ver esos cuadritos. Ya, perfecto. Sí, 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 Ya sí. los pillaste, Creo, bueno, dale creo tranquilo. que, creo que sí, creo que sí. Bueno, ahí me perdonan porque. Tranquilo, A tranquilo, ver, está muy... ¿se escucha? No, No. señor. ¿Le diste las dos casillitas de abajo? Aparecía solo una. Ok. Sí, ¿se escucha, no? No, No se escucha. Ay, qué triste, no. No sé por qué no logro. A ver, si quieres nuevamente. vuélvelo a intentar, mira las casillas abajo. A veces hay Dice dos abajo casillitas, hay que darle a las dos. compartir audio del sistema. Solamente me aparece una. Ya Compartir la audio del chuleaste, sistema. ya la Sí, chuleaste. ya. Y le doy Ahora vuélvelo a ver si... No, no se escucha. Listo. Ahora sí, ahora Compadre, sí. sí sabe que con el programa de incentivos a la conservación podemos... Se paralizó.
Compadre, ¿sí sabe que con el programa de incentivos a la conservación podemos cuidar el agua y el páramo? Comadre, eso suena muy bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para participar? Estar muy pendientes de las reuniones que se van a hacer con habitantes de las fincas del páramo. La UPTC y la Gobernación de Boyacá, en acompañamiento de las alcaldías municipales de Samacá, Ráquira y Venta Quemada, invitan a la comunidad del páramo de Rabanal a participar en las reuniones de socialización del programa Salva Páramos Rabanal. Año 2019, Bicentenario de Libertad. Creemos en Boyacá, Gobierno de Boyacá. Giovanni, ¿estás hablando? No se escucha, Giovanni. Estaba tratando de escuchar de ponernos a Tiene el rodar el micrófono audio. apagado. Hola, Giovanni. Hola, ya. No sé qué pasó, me decía que habían silenciado, se había silenciado, no. Bueno. Ya me están escuchando, ¿verdad? Sí te escuchamos. No te Sí, vemos, pero señor. te escuchamos. Vale. Discúlpame, ¿se escuchó la cuña radial o realmente no se escuchó? Sí se escuchó. Parcialmente, sí. Sí se escuchó. Bueno. Giovanni, ¿estás hablando? Entiendo, estoy compartiendo la pantalla y se me silencia el micrófono, la verdad no entiendo. Mira, comparto ventana, presentación, compartir. ¿Ustedes me están escuchando ahí? Sí. Sí te escuchamos a ti. ¿Y se ve la presentación? Correcto, Sí. ahora sí. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué vergüenza con ustedes! No entiendo por qué se me... Bueno, rápidamente retomo. Se elaboraron unas cuñas radiales, las cuales, digamos que fueron socializadas. Se hizo un recorrido por las emisoras comunitarias. Se creó una fanpage, digamos que hoy es una herramienta importante también para comunicar y visualizar lo que se quiere. Se crearon unas cartillas con un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, porque el habitante de Páramo y la comunidad pues conoce muy bien su territorio, pero también como para ubicarlo en un contexto un poco local, regional y departamental, entender la importancia ecosistémica que hay en su territorio y de acuerdo a eso pues estos pequeños folletos ayudaban a eso. Se hizo reuniones con los alcaldes, con las secretarías de planeación. Digamos que esa conexión con la institucionalidad fue supremamente clave porque fue la que permitió dar garantía y confianza del ejercicio que se estaba haciendo. Acá se desarrolló también una pieza visual, espero que pues, se pueda ver al menos, no sé si se pueda escuchar. Sí, sí. ¿Podrías ampliar tu presentación, ponerle el botón en modo presentación? Porque se ve pequeñito.
Está en lo más grande. No. Así está bien. Dale, sigue a ver con tu disposición, a ver si vamos poniendo bien bastante atención. Adelante. Es por esto que se ha convertido en Salvapáramos de Rabanal, apoyada por incentivos a la conservación. Doña Anita le contó a don Serafín cuáles son los servicios ambientales que presta el páramo. Así es, el páramo nos brinda captura de carbono, producción de oxígeno, regulación hídrica, belleza paisajística, agua pura, alimenta grandes represas que llegan a miles de personas, pero es muy importante preservarlo. Ahora, don Serafín tiene la tarea de contarle a sus vecinos la importante labor que es el Salvapáramos en el Rabanal, ya que tristemente el páramo se ve afectado por el avance de las actividades agropecuarias, la minería y la contaminación. El páramo y su biodiversidad son muy frágiles y tardan mucho tiempo en reponerse de los daños. En algunos casos son irreparables. ¿Te imaginas un mundo sin agua? Todos somos páramos. Por eso debemos preservarlo. Conviértete en Salvapáramos. A través del acuerdo voluntario de conservación, recibirás un incentivo para reconocer esta gran labor. Debes asistir a las socializaciones y cumplir algunos requisitos. Y recuerda, somos Rabanal. Preservamos el agua, protegemos la vida. Listo. ¿Se alcanzó a ver el video? No, Giovanni. No, no. Solamente escuchamos tenía y la lejos. imagen. Dime, no tenía la imagen. No. No entiendo. Es que tienes la imagen de tu presentación PowerPoint. Tendrías que liberarla. No, Dejar de compartir. A ver. Deja y vuelves a hacerlo. ¿Tú vas a seguir con el PowerPoint o tienes otros archivos? No, voy a continuar con el PowerPoint. Vale. A ver. Entonces, le doy compartir nuevamente. Sí, por favor. ¿Toda la pantalla o la ventana? Puede ser la ventana si quieres. Pues es que la ventana me parece que, bueno, digamos que ahí se está viendo. Sí, señor. Todavía, y ahora sí. Listo. Si yo me devuelvo a esta diapositiva, ¿se ve? Sí, una nubecita, sí. Sí. Si yo le doy acá el play, ¿se ve? Sí, señor. ¿Se escucha y se ve? No se escucha, se ve, pero no se escucha. Si Porque le doy tendrías modo que... presentación y le doy... Tendrías Ahí que haber habilitado la casilla antes de volver a presentar el PowerPoint para que te dé la casilla de audio. Creo que nunca había tenido tantos problemas con... Tranquilo, tranquilo. Pon la flechita verde, pero antes de arrancar, pones abajo, la casillita abajo izquierda, de acuerdo. Habilitar el audio. Listo. Y ahora sí le das... A ver, voy a darle compartir. Me pasa algo, es que cuando le voy a dar compartir, me dice el anfitrión te ha silenciado. ¿Es normal? No. Pero sí le sale eso, Giovanni, y muy complejo seguir la presentación sin las ayudas de video y de audio. Pues sé que es un esfuerzo muy chévere, pero no sé si digamos, se puede hacer de esa manera. No, de acuerdo. Igual yo les comparto, pues para los interesados, la presentación. Pues digamos que cuando uno ajusta herramientas de video y audio, bueno, es ahí. Toca, bueno, prever esas situaciones, pero yo se las comparto y me excuso con ustedes nuevamente porque pues quisiera que se viera, se escuchara y se viera
la presentación, pero bueno, vamos a continuar con la presentación. No, es que no entiendo por qué comparto y se me silencia. Ni siquiera compartir la pantalla. Comparto la pantalla, compartir. ¿Y por qué no nos manda la presentación y, A ver, ya. nosotros la vamos pasando? Ya se abrió, ya se abrió. Listo. Vale, bueno. Vamos a continuar así. Ok, listo. Entonces, retomando. Ahí me están escuchando. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, esta primera fase es una fase supremamente importante. Como les mencionaba, poder romper esa desconfianza institucional es una de las estrategias más claves en la aplicación de cualquier tipo de instrumento, de norma, de ley, de estrategia, de proyecto, programa. Y esto fue, digamos que, el mayor esfuerzo en el que se hizo hincapié en esta primera fase para este programa que se llamó Salvapáramos de Rabanal. La segunda parte fue la focalización de las áreas de importancia estratégica. Y para esto hubo unas herramientas que fueron discutidas y analizadas con las corporaciones autónomas regionales, con las alcaldías municipales, en donde se analizaron coberturas, definición de líneas de conservación, elaboración de cartografía base. Esa sí fue un ejercicio propio de la universidad y del grupo de investigación, y la preselección de los potenciales predios. Entonces ya se empieza digamos que a condensar un poquito la información. Esa línea base que contenía componente biofísico, biótico, socioeconómico de cada uno de los 3 municipios. Entonces se revisó con qué área se cuenta de acuerdo a estos instrumentos o a esta línea base. Hay unas áreas, en Venta Quemada el 25%, en Samacá el 34% y en Ráquira el 5,7%, corresponde al área del páramo de Rabanal, jurisdicción del departamento de Boyacá. Este es ya una construcción, ¿sí? Se hizo el mapa de las zonas hidrográficas, la influencia del páramo. El de la derecha, que ustedes pueden observar, es el mapa de cobertura del páramo de Rabanal, ¿sí? Y las zonas aledañas, 2.5 kilómetros, elaborado por el grupo de investigación, en donde ya se empieza a seguir filtrando la información con la que se cuenta, ¿sí? Lo que ustedes ven, digamos, en la parte del centro es las represas Gachaneca 1 y 2 y Teatinos, que abastece al 70% de la población de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Entonces cobra una importancia, y lo que está por fuera pues hace parte de esas áreas ya declaradas, definidas, delimitadas. Esta ya es digamos, el traslape de los predios con influencia en el páramo y los priorizados por algunas corporaciones. Aquí ya es esa focalización de los criterios. Entonces, lo que ustedes ven en azul es lo que realmente tiene menos conflicto con las áreas delimitadas o declaradas. Entonces, lo azul clarito, según la leyenda, son los embalses. El páramo de Rabanal, como les mencionaba anteriormente, pues es todo lo que está dentro de esa línea gruesa negra. El departamento pues no se alcanza a percibir ahí. Y los criterios de focalización, ¿cuáles fueron? Las rondas hídricas, las áreas abastecedoras de las bocatomas, cuencas abastecedoras, figuras especiales de protección. Entonces, en el páramo de Rabanal está el páramo, el Parque Regional Natural y el Distrito Regional de Manejo Integrado. Hay unas figuras de conservación. De acuerdo a esas figuras, entonces, también se revisó esas zonas de expansión de la frontera agrícola, y donde hay mayor conflicto por el uso del suelo es lo que vemos en rojo, que es jurisdicción del municipio principalmente de Samacá. Acá hay un acueducto rural que es el acueducto de Susa, que beneficia a unos 7,000 productores de cebolla en el valle de Samacá. Relación de predios y porcentajes en los municipios y veredas. Entonces, en esta imagen lo que vemos es cada uno de los municipios, los predios
que luego de haber hecho este criterio de focalización, esos predios o esas áreas de interés estratégico, se empezaron, digamos que a decantar. Entonces en Ráquira encontramos 64, en Samacá 398, en Venta Quemada 1090, para un total de 1552 predios. Y estas son las veredas de cada uno de los municipios, el número de predios y el área de esos predios. La tercera fase fue la convocatoria y postulación de potenciales predios, en donde pues hubo reuniones locales y veredales para socializar ese programa. Ya hubo una primera fase que fue esa de divulgación, ya habían cuñas radiales, entonces se concertaban con ellos y se empezaba a preguntarles si habían escuchado frente al programa, si entendían que era un servicio ecosistémico. Entonces se empieza ya con un instrumento de esa carta de intención o de concertación frente a esos potenciales predios previamente visualizados, identificados y decantados con los criterios que vimos en esta parte. Luego de eso se realizó un trabajo comunitario. Digamos que acá es muy importante el sentido de pertenencia que tiene el habitante de Páramo con su territorio. Entonces vemos fotografías donde pues hay una presión de la actividad agropecuaria sobre el páramo, pero también hay una valoración, ¿sí?, de ese ecosistema, de ese predio que tiene cada uno de los usuarios. Acá algo muy interesante, ¿sí? En esta fotografía lo que vemos es que nos valimos de la confianza con los docentes, con el mismo padre del municipio acá de Ráquira y con padres de familia, funcionarios o juntas de acueductos, para socializarle de qué se trataba el proyecto, que visualizaran las áreas. Entonces empezamos a generar un poco de confianza en cada uno de los eventos que se hacían, las misas por el agua. Esta es la que viene a la parte izquierda de la misa por el agua. Ahí hizo presencia la universidad y pues todo eso genera un poco de confianza y vuelvo a reiterar, es uno de los ejercicios más fundamentales en poderle dar sostenibilidad a este tipo de ejercicios. Acá se desarrollaron también unos talleres para evaluar el caudal de las principales quebradas que se encontraban en la zona. Se habló con los docentes para hacer este ejercicio, se hizo trabajo con los estudiantes, estos talleres, digamos, de caudal de sus principales cuerpos de agua. La fase cuarta fue la selección de potenciales predios. ¿Y para eso qué hubo? Entonces, verificación de la ubicación del predio de acuerdo al mapa que vimos, la georreferenciación, evidentemente que correspondía a lo que ya se había revisado anteriormente en el instrumento, y la aplicación del plan de ordenamiento participativo predial, en donde se validaba y se hacía una revisión de las condiciones de su predio, de las condiciones también sociales que tenía cada uno de los usuarios. Entonces hay aquí verificación jurídica, la notificación de esos beneficiarios aceptados. Acá hubo un recorrido a cada uno de esos predios para verificar evidentemente que sí correspondía al área de importancia estratégica, y este pues es digamos que el formato. Yo pues si gustan les puedo enviar el formato para que observen este formato, lo que contenía en cada uno de ellos, una información clave que nos permitía ir decantando realmente, y estos formatos se les dejaba copia a cada uno de ellos. Acá pues se construía dentro de lo que se les entregaba a ellos su predio, ¿sí? Se hacía una pequeña visualización del predio, entonces las áreas que realmente estaban conservadas, las que no estaban, o sea, conservadas o no conservadas, y pues lo que no estaba conservado es que es área intervenida. Cada uno de estos instrumentos utilizados, el concepto técnico, el concepto jurídico, la carta de aceptación, se le da una copia a él o al usuario para que digamos que la tuviera y tuviera conocimiento de que cada uno de los insumos, papeles, como lo quisieran ellos llamar, pues reposaban también en la autonomía de cada uno de los usuarios a los que se les iba a aplicar el incentivo. Concertación del incentivo. Entonces ya es la fase, digamos, casi final del ejercicio, en donde de acuerdo pues a una valoración económica ya establecida en una normativa que me imagino que ya la tocaron, la actualización de la estructura de los costos de producción de acuerdo pues a una metodología de los precios hedónicos, o sea, la importancia que tiene ese predio, cómo lo valoro de acuerdo pues a qué características, al costo de oportunidad,
la integralidad del páramo como un sistema socioecológico, recolección de información en el instrumento del plan de ordenamiento predial participativo, y este fue el valor del incentivo a la conservación. Entonces, ¿qué se revisó? El valor promedio de la producción de papa, de la producción de leche y el valor de la renta de la tierra. ¿Cuál utilizamos nosotros? El valor promedio de la leche. ¿Por qué? Pues digamos que se evaluó las características, ¿sí?, que se tenían en cada uno de los predios, y de acuerdo a eso pues hubo una concertación. El valor del incentivo máximo, estamos hablando de 1.331.000, incentivo para conservación 399.000, y hay algo interesante, que es el incentivo de liberación, 932.000 pesos. Cada uno de estos cuadros hace parte de lo que ustedes veían anteriormente, que es el plan de ordenamiento participativo predial. Ya a cada uno de ellos se le da una ponderación. Entonces, la afiliación, si estaba afiliado al sistema subsidiado, la puntuación también si hacía parte del parque natural, del distrito de manejo integrado, la clasificación de la propiedad. Eso también pues es un ejercicio de acuerdo a la ley, donde nos dice si es microfundio, minifundio, pequeña propiedad, y si residía o no residía, el número de personas que estaban en el hogar. Cada una de esas, digamos que aspectos, se les da una puntuación, y de acuerdo a eso, pues nosotros realizábamos una valoración más la aplicación del instrumento de los precios hedónicos y de los costos de oportunidad. Criterios de valoración por hectárea en predio. Entonces, acá digamos que lo que se hizo también fue un ejercicio muy interesante, porque no era al que más tuviera hectáreas se le pagaba más, no. Se le hacía un índice de disminución frente al valor de la hectárea, ¿sí?, y al número de hectáreas que tuviera. Entonces ustedes se dan cuenta que en la medida que tuvieran mayor hectárea, mayor número de hectáreas, había una disminución, y finalmente eso se traducía en un valor a pagar por hectárea. ¿Cómo implementar estas variables? Bueno, el grupo de investigación de la universidad, ¿sí?, digamos que nuestros consultores, en este caso para el departamento, pues realizaron ¿cómo se llama esto? Una aplicación que en predio rápidamente le permitía concertar ese incentivo con el usuario, aquí ingresando estos datos, el código, la área de liberación, ¿sí? Entonces, era más importante el área que se liberaba que el área que tuviera en conservación, ¿sí? Era mucho más importante, por ejemplo, en este caso, área del predio en hectáreas, 5,88 hectáreas, área de conservación solo tenía 0,5, y ¿cuánto era el área que iba a liberar? En este caso era 0, y se propuso este incentivo para 3 años. Arrancó el convenio en el año 2019 y termina el próximo año, en el año 2022, el pago o el reconocimiento, mejor, o el incentivo a la conservación. Este es el resultado después de todo el ejercicio, y si ustedes se dan cuenta, lo que está en rosadito son realmente los predios intervenidos o los usuarios que aceptaron después de todo ese recorrido. Entonces, ¿se recuerdan en la diapositiva, las primeras diapositivas, que la área en conflicto estaba por acá en Samacá? Bueno, pues esas áreas en conflicto no tuvieron mucha participación o mucho interés de la comunidad en participar. Acá solamente encontramos en la parte de arriba 4 predios, y esas que estaban azulitas, que no tenían realmente, digamos, un conflicto muy fuerte con el área delimitada, fueron los que más participaron. Entonces, nos damos cuenta que el ejercicio no solamente está en tener una cartografía, en traslapar unos instrumentos de ordenamiento, en traslapar instrumentos que ya hay de declaración, planes de manejo, distritos regionales de área integrada, parques regionales naturales, sino la concertación social finalmente es quien nos define cuáles personas aceptan o no aceptan dentro de un área digamos que de influencia que se está trabajando. ¿Qué fue lo que encontramos o que logramos? 71 predios o 71 participantes. En total esos 71 son 84 predios. El área de lo que vimos, si se acuerdan, de las 150 hectáreas, bueno, solamente 234, 150 o creo que eran 1500. Ahorita corrijo el dato. Áreas de conservación, 107, y áreas para liberación, 3,8.
Entonces, acá dice, mira, de 8.078 hectáreas solo entraron al programa 2,9%. O sea, el ejercicio es supremamente complejo, de las cuales el 1,3 fueron áreas de conservación, 0,05 áreas de liberación de los 1.552 predios. No son las hectáreas, sino 1.552 predios, solamente tuvimos 84 predios aceptados. Los resultados, pues tenemos acá, digamos que unas imágenes. Esto ya fue el primer incentivo entregado en el año 2020 en el nuevo gobierno, en donde previo a una verificación, de acuerdo a lo que se estableció en ese acuerdo voluntario, pues se hizo la revisión que evidentemente hayan cumplido con unos mínimos establecidos para poder acceder o poderles consignar ese incentivo. Entonces acá vemos 71 familias, una inversión alrededor de 258 millones durante 3 años, 3.8 hectáreas dejaron de utilizarse, y eso es supremamente importante para nosotros y creo que para el ejercicio, y 175 áreas en protección y conservación. Acá vemos nuevamente. Disculpa, te interrumpo. Ya tenemos tiempo, entonces te pido el favor, si vas como culminando tu exposición, termínala tranquilito, pero ya para que sepas que tenemos el tiempo que Justo, teníamos listo. previsto. Listo. No, ya me quedan como 20, mentiras, me quedan solamente como 4 diapositivas, listo. Áreas de predios en conservación, entonces lo mismo, 52% de áreas en predios de conservación, 19 mayores a 3 hectáreas y de 1 a 3, 29. Entonces, si vemos, son muchos minifundios con una actividad agropecuaria y agrícola generando una presión en un ecosistema importante, pero pues una actividad que finalmente es legítima. Y esta imagen es supremamente importante. Si se dan cuenta, 26 predios de los 84 liberaron área. ¿Liberar área qué quiere decir? Que usted de su hectárea, de su media hectárea, asume el reto, la responsabilidad de decir, listo, de mi hectárea voy a dejar 0.1, 0.3, 0.6 es el que mayor área dejó o liberó. Y esto es una ganancia para nosotros que, y me corroboran ustedes, nosotros no hemos encontrado en ecosistemas de páramo este tipo de ejercicios que finalmente permitan o liberen. Casi siempre el modelo es lo que usted tiene en conservación o de acuerdo a la delimitación que su merced haga, pues se le paga o se genera un incentivo, pero que usted se atreva a liberar parte de su territorio, pues es un poco complejo. La formalización de los acuerdos, pues eso fue en el año 2019, la entrega de los incentivos en el año 2020. Las acciones incluidas en el acuerdo voluntario, bueno, liberación de áreas, delimitar el área liberada con cercas vivas, mantener no expandir la frontera agrícola, delimitar las áreas conservadas con cerca, área de liberación. Ustedes ven la imagen a la izquierda, año 2020, año 2021, ustedes se pueden dar cuenta, pues es supremamente para nosotros satisfactorio esta fotografía. O sea, son cosas que uno realmente dice, el esfuerzo que se hizo fue supremamente importante. Año 2020, año 2021, ustedes dirán, venga, pero se ve más arado y trabajado en el año 2021. Sí, pero no tenía delimitación de lo que ya estaba en conservación. Ya hay una estructura física que no va a permitir seguir expandiendo. Lo mismo en la figura de la parte de abajo y bueno, en la parte de arriba, el proceso de recuperación pasiva o restauración pasiva. Fotografías más y menos de lo que fue el ejercicio y bueno, me excusan por el tiempo y por todos los imprevistos ofimáticos. Muchísimas gracias, Giovanni, por esa presentación y esa experiencia tan importante, tan valiosa. Le damos la palabra al profe Raúl, y bueno, no sé si Ana María también va a intervenir en este diálogo, ¿vale? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros hoy queríamos contrastar lo que era un ejercicio de PSA financiado con recursos, digamos, diferentes a los públicos y un ejercicio de PSA, digamos, pues netamente público, ¿cierto? Bueno, y que digamos todos, pues la idea de todos es que veamos esos contrastes en los ejercicios y que no hay una única pues manera de hacerlo. Tenemos unas preguntas que están en la cosecha
las voy a leer. Bueno, la primera es: ¿qué tan importante considera que las corporaciones autónomas regionales conozcan el proceso de PSA a implementar en los municipios de su jurisdicción? Bueno, ¿la respondo de una vez? ¿Quieres? Sí, sería, ¿cierto? Bueno, no, es supremamente importante porque les cuento, el ejercicio que se hizo de Salvapáramos de Rabanal, bueno, recursos públicos del 1% de los ingresos corrientes que tiene el departamento de Boyacá, el convenio se hizo y la universidad pues apoyó una parte, pero el ejercicio de identificación de las áreas tuvo unas mesas previas con cada una de las corporaciones para revisar los instrumentos, ¿sí? Las áreas declaradas, los planes de manejo, los DRMI, y pues es supremamente importante no solo con las corporaciones, con todas las instituciones. Entonces, creo que sí es un ejercicio importante, además porque Corpo Chivor está manejando un proceso allá con el Instituto Alexander von Humboldt, con recursos de la Unión Europea, frente a algo que se llama ALERSA, Estrategias de Reconversión, y olvido las otras siglas. Entonces, son instrumentos que hay que mirar cómo se pueden sumar dentro de ese gran propósito de disminuir esa presión antrópica en esos socioecosistemas. ¿Cómo le garantizamos reconversiones productivas, pero también cómo con estos procesos de pago por servicios ambientales o de incentivos a la conservación podemos también hacia lo que estábamos enfocando nosotros, que era la regulación hídrica, el servicio de la regulación hídrica se pueda mantener en el tiempo? Entonces, creo que es supremamente importante esta asociación con las corporaciones. Bueno, voy a unir dos preguntas. Entonces, hay una que tiene, o sea, son dos que tienen que ver con la participación de la comunidad. Entonces dice: ¿cómo estuvo delimitada la participación? ¿Quiénes podían formar parte? ¿Qué requisitos debieron cumplir las personas? Y una segunda que dice: ¿cuáles fueron las limitantes o restricciones con la comunidad para la implementación del incentivo de pagos por servicios ambientales? Las limitaciones todas. No, pues miren, es un ejercicio y es también como un momento de cómo instituciones evaluarnos cuál es el papel cuando desarrollamos o proponemos desarrollar o ejecutar un proyecto en campo. En los diferentes ecosistemas, sabanas, piedemontes, en este caso de alta montaña o de páramo, el ejercicio que se desarrolló, digamos que con las comunidades fue fundamental, pero había mucha desconfianza, o existe aún mucha desconfianza. Nosotros nos íbamos con las corporaciones y ahí nos botaban piedra: ¿qué es que la corporación? ¿Qué es que la alcaldía? ¿Qué es que el departamento? Entonces, digamos que las complicaciones muchísimas. La gente desconfía mucho de los instrumentos. ¿Por qué? Porque no se les socializa qué se va a hacer, qué determina, sobre todo porque se piensa que se le va a quitar la tierra, digamos que cada vez ellos, y eso lo tienen muy presente. No, si hacemos o aceptamos un incentivo, más adelante lo que nos van a hacer es nos van a expropiar. Entonces no se entiende una claridad y ese es un papel previo que hay que reforzar muchísimo. Frente a, digamos, que cuál era el proceso de selección e identificación de las personas que podían participar, bueno, digamos, nos enfocábamos mucho a lo que decía la norma: poseedores, propietarios, y de acuerdo a eso, pues con la ayuda de esa cartografía identificábamos a cada una de las familias con las socializaciones. Ellos manifestaban la voluntad, pero digamos que ahí no nos cerrábamos. Ahí estábamos abiertos pues a toda la comunidad que llegaba a las reuniones, a esas misas, a esos escenarios de esas correrías por las emisoras comunitarias, y llegaban y pues si cumplían había una revisión técnica, una revisión jurídica, y se le indicaba por qué sí fue aceptado, por qué no fue aceptado, o si el incentivo y el plan, digamos, o el acuerdo voluntario no consideraba que fuera pertinente, pues finalmente también no, era un acuerdo voluntario. Entonces, digamos que ahí era para todos con la misma claridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay tres preguntas con respecto al pago, y es: ¿bajo qué figura se realizaron los pagos? ¿Cómo se financió el proyecto? ¿Se utilizó el 1%? Pues del artículo 111.
¿Cuál fue el medio de pago? ¿Se hizo a través de la bancarización de los beneficiarios o a través de qué actor se hizo el giro? Así es. El recurso salió del 1% de los ingresos corrientes. Digamos, unos insumos para establecer el costo. Bueno, como lo dice la 1007, ahí hablábamos sobre el costo de el valor del arrendamiento de la tierra o de las actividades productivas, la que diera, digamos, un mayor porcentaje, pues, digamos, era un insumo, pero no era no era el definitivo, porque como les comentaba a ustedes en la presentación, había unos criterios finalmente que nos ayudaba a establecer, teníamos los topes, ¿sí? Los costos de oportunidad, inclusive hubo un documento de la Unión Europea con las corporaciones y la gobernación donde establecieron el valor de ese costo de oportunidad para el pago por servicios ambientales en el páramo de Rabanal, fue uno de los insumos, pero nos sirvió también porque de acuerdo a esos criterios adicionales pudimos de alguna forma establecer un criterio adicional, como les decía, no el que tuviera más área, ¿sí? No se trataba del que tuviera más área, iba a recibir un mayor incentivo, sino al revés, se disminuía el porcentaje de ese incentivo y se aumentaba para esas áreas liberadas o para esas personas que tenían, digamos, menor número de hectáreas. Entonces, todos esos criterios nos ayudó para determinar realmente el valor a entregar. Se utilizó un proceso de bancarización con, creo que fue Bancolombia, en donde no les cobraran a ellos absolutamente nada. Hubo un ejercicio también fundamental y fue el tema de, digamos, para validar esa tenencia de la propiedad, también la ventanilla única de registro, una alianza con ellos para que no les cobraran. Nosotros les facilitamos absolutamente todo, digamos que ese esfuerzo a los usuarios para que pudieran acceder. Bancolombia, pues digamos que hizo un ejercicio muy interesante, pero para poder cancelarles, previo había una verificación en campo de ese acuerdo voluntario y de ese contrato, pues. Bueno, hay otras preguntas que tienen, bueno, ¿cuánto tiempo en promedio invirtieron en el ejercicio de la planeación predial? ¿Cómo se define el área de liberación y cuál es el uso asociado? Y hay otra, las 4.5 hectáreas liberadas estaban distribuidas en ¿cuántas fincas? Ok, entonces arranco por la última. Fueron 28 predios de los 84, no 35, 28. Como ustedes se dan cuenta, en esa última, una de las últimas imágenes, teníamos, era 0.3, 0.5 hectáreas, 0.2, o sea, supremamente poquitico, pero es que estamos hablando de minifundios, ¿sí? Propietarios con menos de una hectárea o 1.5 o 3, como lo veíamos también en el diagrama de torta. Entonces, una vez con esa cartografía que nos habían entregado para definir el área de importancia estratégica, verificábamos en campo y una vez se hacía, digamos, la georreferenciación en campo, evidentemente se veía el lote, ¿sí? Un trabajo posterior, cogíamos el lote y en el lote nos definía cuál era el área que no estaba conservada y cuál era el área que estaba conservada, que es una de las diapositivas también que se muestran ahí en donde se ve, digamos que encerrado el área boscosa y finalmente el área que no está. Entonces, de acuerdo a la información, de acuerdo a la validación técnica y legal que nos dice cuál es el área de ese, qué tamaño tiene la propiedad de ese usuario, pues finalmente nosotros decimos, aquí hay, corresponde a una hectárea y realmente el área que van a liberar es tanta hectárea y se hacía un recorrido con los usuarios. Eso para la segunda, la primera, no recuerdo cuál era. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer el ejercicio de planificación? El ejercicio de la planificación o esa primera fase, que siempre la hemos llamado así, duró el contrato o el convenio 4 meses. 4 meses duró el contrato, ¿sí? En ese contrato, digamos que, como ustedes se dieron cuenta, tuvo unas fases en cada uno del proceso de ejecución para que al final nos dijera, venga, estos son los usuarios y a estos hay que consignarles el incentivo. Entonces, duró 4 meses toda esa focalización, la intervención, la divulgación, la socialización, la concertación, las mesas de diálogo con las corporaciones. Bueno, 4 meses duró esa primera fase.
Perdón. Hay una pregunta que no he entendido muy bien, pero parece que está relacionada. Dice, fue 3.8 hectáreas de protección de páramos y las otras áreas de protección y conservación, ¿a qué actividades correspondían? La relación participante y hectáreas, ¿a cuánto correspondía? Veo que eran 73 predios aproximadamente. ¿De cuánta área promedio por participante se habla y qué porcentaje correspondía a locales que vivían, o sea, a personas que viven en el predio y a personas que no viven en la zona? Ok, sí, está muy, digamos que relacionada con lo anterior. 73 hectáreas, 73 hectáreas, 83 predios, 3.8 hectáreas liberadas. Entonces, el ejercicio era no conservación, conservación. Entonces, teníamos, hagamos el ejemplo, ahí mostrábamos que el mayor porcentaje de los usuarios beneficiados fue los que eran una o menores a una hectárea. Entonces, teníamos una hectárea, de esa hectárea teníamos el 80% era área no conservada o que estaba en una actividad o que está en una actividad agropecuaria. La concertación con el usuario era, bueno, de estas ¿de qué? De este 80% del área de su predio, ¿cuánto considera liberar? Y de acuerdo a eso, pues, digamos que se establecía o se subía el incentivo. Entonces, fue así. Las personas o los usuarios que hicieron parte o recibieron el incentivo, todas eran personas del área de influencia, del área estratégica de influencia. O sea, digamos, ahí se trabajó mucho con ellos y vuelvo y reitero, habían criterios adicionales, o sea, no solamente lo que nos decía el instrumento económico o la herramienta metodológica para calcular el costo de oportunidad y los precios hedónicos, sino adicional se hizo un ejercicio que no fue fácil, digamos, de incorporar una serie de criterios que subían o bajaban el valor que se le iba a dar o el incentivo que se le iba a dar al usuario, pero digamos que fue de esa forma, o sea, era área liberada, esa área liberada es área que estaba intervenida, para que de pronto la persona que nos hizo la pregunta, la otra área era área que ya existe, que ya está en conservación y tiene ya un valor, ¿sí?, de incentivo, y la otra área pues definitivamente es área que ellos siguen utilizando para su actividad. Bueno, ya queda muy poquito. Entonces, hay una pregunta que es, ¿cómo está el estado de la tenencia de la tierra en la zona donde trabajaron? Si quieres, vamos con esa y pasamos después a la otra. Listo, no. Digamos que, vuelvo y reitero, ahí hubo un ejercicio, un instrumento importante desde la gobernación se hizo una alianza con la ventanilla única de registro para poder validar en su gran mayoría, ¿sí? Estamos hablando que más del 60% de los predios que existen en ese ecosistema del páramo de Rabanal son predios en falsa tradición, son predios que digamos que hacen parte de herencias y más herencias y bueno, solamente podríamos garantizar o lo que tratábamos de hacer es, bueno, usted lleva más de 5, 8, 10 años acá, bueno, declaraciones extrajuicio, la tenencia de la tierra y de esa forma formalizábamos el acuerdo, pero sí más del 60% está hoy en falsa tradición y no solo creo que en ese ecosistema, en el departamento en su gran mayoría y bueno, en el país creo que esa es una de las grandes apuestas de la Agencia de Tierras. Giovanni, esa pregunta es mía como contrapregunta, porque aquí hay participantes que están en este momento en ese proceso de lo jurídico y van perdiendo predios en la medida en que no cumplen. La corporación les certificó en el área, digamos, donde pues tiene injerencia. Ese tipo, ¿hizo algún tipo de certificación de esas declaraciones extrajuicio? O sea, digamos, ¿lo validó o lo cerraron ustedes, gobernación? No, nosotros nos valimos de los instrumentos para definir el área de importancia estratégica, ¿sí? Digamos que Me refiero a la tenencia, a la tenencia. No, la tenencia no la validó las corporaciones, sino finalmente fue ya el estudio de títulos y lo que nos validó la ventanilla única de registro. Y las alcaldías municipales en algunos casos
nos facilitaron o nos apoyaron en ese tema de declaraciones extrajuicios, pero no, ahí las corporaciones no, digamos que no se vincularon a definir que sí es o no es de esa persona. Y una última pregunta es, si un predio ya ha sido beneficiado por medio de contratación por compensación ambiental y ha terminado el proceso con la empresa contratista, ¿puede acceder a los PSA? A ver, si un predio, ¿cómo dice? Perdóname, me El vuelves a predio ya ha repetir. sido beneficiado por medio de contratación o sea, como si hubiera recibido compensaciones ambientales, ¿sí? Y Ajá. ya culminó ese proceso de la compensación con la empresa, pues yo supongo que es la que hace la compensación, podría O después sea, de la que gobernación en este caso. sí, ajá, podría después acceder a un PCA, o sea, podría recibir como tanto compensación y cuando esto acabe entrar a PCA. Pues en este caso es PCA, digamos que lo que aquí el incentivo está enmarcado en el pago por servicios ambientales. Lo que pasa es que pues obviamente se busca un lenguaje distinto de incentivo, pero una vez terminado, si puede volver a acceder a este incentivo de pago por servicios, pues lo puede volver a hacer, pero creería que hacia ese es el sentido de la pregunta, ¿verdad? O no sé si quedó no muy clara. Yo Una vez creo que que es termina de recibir el incentivo, ¿puede volver a acceder al incentivo? como otro tipo de incentivo, el de compensaciones ambientales, ¿sí? Sí, no, yo creo que digamos que ahí la vinculación no es la única herramienta y puede recibir, digamos, una está asociada al tema de provisión de recursos, pero otra puede ser frente a temas de reconversión productiva. Por eso mencionaba anteriormente que si hoy la corporación está desarrollando una estrategia como el ERSA, que está desarrollando creo que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, en ese mismo predio no hay ningún inconveniente en que pueda acceder a ese incentivo que ya se ha dado por parte de la... Yo te perdí un momentico, ¿sería yo? Se No, quedó yo creo pausado se fue la voz de Giovanni, sí. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Correcto. Bueno, Giovanni, pues muchas gracias por tu participación. Como nosotros tenemos una página en la que estamos, que es una página de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, que les hemos compartido en varias oportunidades, ahí se están colgando tanto las presentaciones como documentos de apoyo y enlaces, pues muy seguramente vamos a poder ver los videos que querías compartirnos. Entonces, muchas gracias y continuamos. Bueno, Ana Muchas María, a gracias. ustedes, muchas gracias, Juan Adolfo, y bueno, a todo el equipo. Me excusan nuevamente, mil excusas, porque pues quisiera uno que vieran todo, pero bueno, ahí les vamos a compartir la presentación para que la vean muy bien. Ahí está también la página en Facebook, valga la cuña, para que vean las fotografías, todo el proceso y pues, como digo, va en construcción el ejercicio. Esto en Ecosistemas del Páramo no se había presentado, digamos, tan así. Entonces, bueno, ahí hay mucho por aprender. Muchas gracias. Entonces, para todos y todas las personas que estamos aquí, gracias también por estar aquí participando con sus preguntas. Los esperamos exactamente en 5 minutos, son las 7:04. Digamos que a las 7:10 iniciamos el trabajo de la sesión grupal en las 4 salas respectivas. Andrés Felipe creo que ya se retiró. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Le agradecemos también a Julián por el apoyo aquí en el soporte y estamos pendientes del apoyo para las salas. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta la próxima sesión webinar, pero en 5 minutos en las salas para continuar. Muchas gracias.